Nosotros le vamos a hablar de la evasión de impuestos federales de personas físicas y morales. ¿Qué es la evasión de impuestos? Es el no pago de una contribución que es equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de la violación de la ley que establece la obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho de exigir. Esto también se conoce que es ilícito, ya que lleva aparejadas consecuencias a que luego se hará referencia. Es la evasión el incumplimiento de un deber legal tipificado que surge de lo que se le llama hecho generado del crédito fiscal y al que algunos autores específicamente extranjeros denominan hecho imponible o dan otros nombres. Objetivos. El objetivo general de este trabajo es saber más a fondo de la evasión de impuestos federales correspondientes a los impuestos de personas físicas y personas morales con actividad empresarial y profesional. Los objetivos específicos es describir en forma generalizada los impuestos federales, investigar acerca de la evasión fiscal y su uso en la actualidad, identificar qué es la evasión de impuestos, identificar las posibles causas de la evasión fiscal, analizar las relaciones de presión tributaria con la evasión de impuestos y causas por las que se da la evasión fiscal. La justificación se presenta y desarrolla este tema, ya que es de suma importancia saber que para reducir la evasión fiscal de impuestos es necesario trabajar sobre las causas que la generan, para así reducir sus consecuencias. Todos los habitantes del país necesitan del cumplimiento de sus funciones básicas del Estado para que éste pueda trabajar cubriendo las necesidades de los habitantes. ¿Qué tipo de impuestos federales existen en México? En México existe el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto al valor agregado, IEPS, impuesto especial sobre la producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, IDE, impuesto sobre depósitos en efectivo, IETU, impuestos empresarial a tasa única. Marco conceptual. Los impuestos son una parte muy importante en los ingresos públicos. Sin embargo, es diferente el ingreso público y la contribución e impuestos. Cuando hablamos de ingresos públicos, estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares. Un ejemplo puede ser los pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y esta a su vez parte de los ingresos públicos. El método de evasión fiscal en el cual nosotros encontramos son los métodos muestrales, ya que existen dos formas para hacer esta evasión del IVA. De acuerdo, puede ser una a su declaración de ventas o sea, compras. Los métodos del punto fijo y de las auditorías. En donde se puede encontrar un poco más de probabilidad de que esto sea, pues como ya lo había comentado, es en la compra y venta, pero no sería como en la compra en el consumidor final, ya que pues en el primero pues se está interesado en que sí se facture y se tenga este IVA, ¿no? Pero ya para el consumidor final pues no es tan importante este IVA. Esto podría ser como uno llamado trabajo en negro, que es el facturar sin IVA, en donde se dice que se declaran gastos de más a los reales, ya sean como facturas falsas, gastos que no tengan que ver con la actividad de la empresa, o declarar menos ingresos, o sea, ya sea como la haciendo cobros que no estén o no obteniendo la factura. En el instrumento de recolección de datos, pues nosotros utilizamos el análisis documental, que es en donde se
se obtiene información de fuentes secundarias, ya sean como periódicos, libros, revistas, documentales y cosas por el estilo. En nuestro caso fue nada más por vía internet, ya que no tuvimos como que los medios para obtener de otros lados. Se estuvieron buscando documentos de cómo es que se llevaba este proceso, qué empresas se habían conocido que llevaban este tipo de evasiones, ¿no? Bueno, en el material y el lugar, pues el material pues era nada más ver, es más como checar todo lo que es la cuestión de sus registros de compras, ventas, ya sean que se paguen al contado, que se tengan que pagar o que sean hechas a crédito. Eh, Lugares que nosotros encontramos donde se hacen esto son las empresas, ya que es habitual que entre las más grandes se encuentre este tipo de situaciones, como por ejemplo se encontró que Amazon tiene bueno, se le hizo una multa de 250 millones de euros que está puesta por la Comisión Europea en el 2007. Otra empresa igual muy reconocida es Google, que tiene su multa por 170 millones a causa de estas evasiones. Igual en personas físicas existen varios casos de defraudación, ya sean así como personalidades de deporte, espectáculos, políticos y empresarios. Ellos fueron descubiertos por filtraciones de datos que se dieron. Indicadores que nosotros tomamos en cuenta son todas las ventas y compras que se hagan, ya sea por cualquier tipo, por cobrar, por pagar, con algún documento por pagar. Se encuentran consecuencias de esta evasión para la economía y para la sociedad en sí del mundo. Una de ellas es que debilita y empobrece al Estado, afectando la calidad de los servicios públicos y recursos que hayan sido asignados. Incrementa el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos corrientes o las pymes. Deteriora los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación. Existe una gran importancia de que esta evasión pues sea eliminada, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, en los gobiernos, en agencias tributarias, ellos son los que combaten con más o menos éxito este fraude. A causa de distintas vías. Por ejemplo, una es la inspección, en donde aquí se regula la revisión e investigación de contribuyentes en busca de posibles irregularidades de sus declaraciones. Otra es la legislación, que es a través de las leyes y normas tributarias dirigidas a dificultar la evasión y elusión fiscal. Otro de estos medios es la concienciación, que esas son unas estrategias de comunicación en donde se le dice a la ciudadanía sobre la importancia de este acto, de cumplir con sus actos, ¿no? Y incentivación de la denuncia. Algunos gobiernos ofrecen recompensas económicas a cualquier ciudadano que destape un fraude fiscal. En el nivel internacional, ya que hay una gran parte de la evasión, se produce a través de mecanismos financieros. Estos involucran a diversos países. Por obvias razones, pues esta acción es impredecible, pero sí se puede atajar este problema. Algunas de las iniciativas que se establecen para esto, como repito, es a nivel internacional, es un proyecto llamado BEPS. Este proyecto se puso en marcha en el 2013, que ha propuesto un paquete de 15 medidas distintas que son destinadas para este fraude internacional, y en el 2017 en 96 países han sido suscritos a este compromiso para que esas medidas sean aplicables.
Bueno, ahora le voy a hablar sobre la intervención de funcionarios y empleados públicos en la evasión fiscal. No solo quien recibe el beneficio directo por la evasión es responsable de la misma, sino todo aquel que en forma directa o indirectamente intervenga en su comisión. Así serán responsables de esta infracción en la que concierna el que la realice, el que la conjuntamente la cometa, el que se sirva de otra persona como instrumento para su ejecución, el que dolosamente induzca a cometerla, el que dolosamente auxilia a cometerla, o con posterioridad a su ejecución auxilia al ejecutor, en cumplimiento de haberlo antes prometido. Dentro de estos responsables se localiza frecuentemente funcionarios o empleados públicos fiscales corruptos, para quienes la oportunidad de hacerlo se presenta debido a la comunicación que tienen con los contribuyentes deshonestos, puesto que quienes son los primeros obligados a cuidar los intereses de la hacienda pública son los servidores públicos. Su colaboración en la comisión de la defraudación es castigada más enérgicamente. Así el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación indica: si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de 3 meses a 3 años de prisión. Estos servidores públicos tienen la obligación de denunciar la infracción a que se viene audolento su pena de incurrir en responsabilidad, y en caso de que la determinación de la contribución de ellos deben formular no la realicen y consecuentemente no cobran dicha contribución, los accesorios de esta serán a su cargo. Es evidente que sin la complicidad activa o pasiva de los servidores del fisco, la práctica de la evasión fiscal sería menos frecuente, pues busca de esta parte de esta se lleva a cabo con conocimiento de aquellos. Bueno, ahora se va a hablar de la evasión fiscal como infracción. Ya que, sin analizar detenidamente un caso, se sabrá que una infracción se va a cometer cada vez que se viole una de las mencionadas normas, y habrá que agregar que toda infracción amerita una pena. La evasión no solo se da por la omisión del pago de una contribución, sino también cuando, para no hacer el pago total o parcialmente de la misma, se realiza deducciones no autorizadas o acreditamientos contra los impuestos. La evasión fiscal, infracción y delito. Según ha quedado expresado, la evasión fiscal es una infracción y un delito. Ante el artículo 23 de nuestra Constitución Federal, que indica que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, existen 2 casos en la materia fiscal en que se da la doble situación de infracción y de delito. Se trata del contrabando y de la defraudación fiscal, en ambos en sus diversas formas. En el Código Fiscal de la Federación establece penas de delito por el contrabando y la defraudación fiscal. La ley aduanera señala como una pena por el contrabando multas proporcionales a la omisión del pago del impuesto, y el Código Fiscal establece como penas por el mismo acto la prisión, también proporcional a la omisión de las contribuciones no cubiertas para realizar legalmente la importación o la exportación de mercancías. En esta forma, se está aplicando por la misma conducta ilícita una doble pena, lo que da la apariencia de una violación al citado artículo 23 constitucional. El importe de las multas por la evasión fiscal. Como ha quedado expresado en la materia fiscal, las multas generalmente se señalan en porcentajes del importe de la evasión fiscal, según el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. Además, habrá que tener presente que el segundo párrafo del artículo 70 del mismo ordenamiento indica que si las multas no se pagan en la fecha establecida, deberán actualizarse desde el mes en que debieron ser cubiertas. Es bien sabido que actualizar una multa significa darle el valor monetario presente. De esta manera, el fisco recibirá por la multa el valor real de la misma.
Habrá que aclarar en este punto que el pago de recargos por el incumplimiento tardío de la obligación de pagar una contribución es independiente de la multa que por la infracción que esto representa ha de aplicarse. Conclusiones. La evasión fiscal es un problema muy grave que enfrenta el país. Si tomamos en cuenta que los impuestos es una de las principales fuentes del financiamiento del gobierno para poder cumplir sus funciones, si los ciudadanos no realizan sus contribuciones, esto no sería posible. La evasión fiscal en México alcanzó la cifra de 250,000 millones de pesos, informó el jefe de Servicios de Administración Tributaria del SAT, José María Viria, en donde explicó que la evasión se redujo en 50,000 millones de pesos y que la reducción de la evasión que se alcanza se alinea con el objetivo de la reforma hacendaria de reducción en 100,000 millones de pesos de la evasión en los siguientes 5 años. Es por ello que es necesario que la autoridad promueva de forma efectiva una campaña para impulsar la cultura fiscal en todos los mexicanos, ya que estos representan el mayor porcentaje de ingresos que adquiere el Estado. Y es por eso que es necesario crear conciencia de la importancia del por qué se deben pagar impuestos, ya que todos gozamos de los beneficios que nos otorga el Estado.